En el marco de su gira por Norteamérica, el presidente Gabriel Boric firmó un memorándum de cooperación con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. Ambos líderes coincidieron en tener valores compartidos, como luchar por un crecimiento inclusivo, enfrentando la crisis climática y fomentando un desarrollo medioambiental sostenible. Promover la integración de las mujeres en política y roles sociales fue otro de los puntos acordados entre ambas naciones, así como la defensa irrestricta de los derechos humanos. Tras finalizar la reunión, Boric y Trudeau brindaron una conferencia donde reiteraron la necesidad de avanzar en la prohibición total en la tenencia de armas. Cuando el día termina, comienza medianoche. Medianoche. Estamos ya aquí con nuestro invitado Marco Moreno, que nos acompaña esta noche de la Universidad Central, de la Escuela de Políticas Públicas de la Universidad Central. Marco, muy buenas noches, gracias por estar aquí. Gracias a ti, Matías. ¿Viste al presidente defendiéndose? Bueno, el presidente Lago hablaba bien, el presidente Piñera hablaba bien, el presidente Bachelet hablar, ¿su cuánto idioma? El presidente Boric se manejaba bien, ¿eh? Sí, y a pesar de que hay varios en redes sociales, bulos, ¿no es cierto? Pero cosas trucadas. Trucadas, sí. Pero la verdad es que se pudo desenvolver bien, ¿no? Y eso es bien importante. No es imprescindible, pero ayuda justamente a mejorar la confianza. Viste que después salieron a tomarse una cerveza en un plano bien informal. Yo creo que han dado bien, lo pidió bien la gira al presidente. Porque, a ver, el presidente empieza una gira que es en Los Ángeles, California, porque ahí es la cumbre. Y Trudeau también va. Se pudieron haber encontrado ahí. ¿Cuál es esa señal que tú lees en que el presidente haga esta escala en Canadá para luego ir ambos, por separado, pero al mismo punto, que es la cumbre? Bueno, el presidente está estrenando un liderazgo internacional que no lo pudo desplegar adecuadamente en su primer viaje, que fue a Argentina, ¿no? Fue su primera salida a Argentina, pero la ida a Argentina siempre tiene que ver con una cuestión más bien bilateral, tradicional en la política chilena y argentina, ¿no? Que el primer viaje es a este país, tanto del presidente argentino como del presidente chileno. En cambio, acá se encuentra con un liderazgo parecido al de Boric, ¿no es cierto? Trudeau es un líder joven que ha enfrentado problemas parecidos. Hace poco firmó un entendimiento con pueblos originarios de Canadá, con una indemnización importante para la compra de tierra. En fin, creo que hay sintonía y de alguna manera Boric lo eligió también como una escala importante para la buena racha que estaba teniendo desde la cuenta pública del miércoles pasado, ¿no? Así lo muestran las encuestas que conocimos el fin de semana, que dan un incremento de apoyo de 8 puntos casi en la aprobación del presidente. Y lo ¿no? internacional en Chile, la política interna da. Sin duda. Réditos. Quizás tenemos esta mirada un poco, como estamos tan lejos de los centros de poder en el mundo, siempre a cualquier chileno que le va bien en otra parte lo admiramos. Bueno, mucho se le envidia, se le chaquetea también, pero hay una cosa de admiración. Y aquí hay un buen diseño de mantención, a lo mejor, vamos a verlo, en las encuestas y en la aprobación pública, ¿no? Claro, porque además el presidente Boric no había tenido la oportunidad de desplegar un liderazgo regional importante, ¿no? Mucho se había pensado antes de que se había hablado antes de que ganara la elección si él efectivamente iba a tener interés en convertirse en un líder regional, ¿no? Y no había dado muchas señales de eso. En cambio, ahora con esta incursión que está haciendo a esta cumbre importante, hay algunos países que no van, y el presidente señaló en una conferencia de prensa que lamentaba que no estuvieran allí. El presidente de México también se arrestó de participar, justamente porque no van. No va Nicaragua ni Cuba. Ni Venezuela. Ni Venezuela, 3 dictaduras. Exactamente. Y México en solidaridad con ello. Y Chile toma la opción de, pese a que ha sido muy crítico a esas dictaduras, tanto el presidente como especialmente la canciller, que le ha tocado trabajar, denunciando las atrocidades de la dictadura de Nicaragua, el excluirlos, dicen que es malo, mejor tenerlos de frente y hacerles las críticas cara a cara. Claro, y eso le abre una oportunidad, como te decía, para instalar también un liderazgo, ¿no? Porque es un presidente
de América Latina, que a pesar de las diferencias que tiene con estos tres países, con sus gobernantes, más que con los países, con sus gobernantes, de alguna manera intenta instalar la idea de que tenemos que apoyarnos todos, si no salimos juntos todos no vamos a salir del problema del subdesarrollo en América Latina. Ese es el discurso que intenta plantear el presidente Boric, y por eso de alguna manera aquí se le abre una oportunidad justamente para proyectar ese liderazgo regional, ¿no? Hoy día no tenemos grandes líderes en la región. ¿Quién capitaliza hoy día el liderazgo? Tal vez si ganara la elección en Brasil, Lula podría emerger nuevamente como un líder regional, pero por ahora parecía ser que Gabriel Boric, dada la situación complicada que tiene Argentina, el presidente Fernández, ¿no? ¿Qué decir Perú? ¿Qué decir Perú, exactamente? Colombia, que está en un proceso de elecciones. Por lo tanto, de alguna manera se abre un espacio, creo yo, para desplegar esta dimensión internacional que no la habíamos visto y que hasta ahora, vamos a ver cuál es el discurso que tiene en la cumbre de la América, ¿no es cierto?, le pueda consolidar ese liderazgo. Rozar con Biden, se va a poder rozar con líderes internacionales. Es interesante lo que ocurre allí. Mencionaste el paso, pero hay que detenerse en la encuesta CADEM. Las encuestas son eso, no son más que una encuesta, una fotografía, un momento, pero igual marcan tendencias, generan escenarios políticos, y lo de ayer, quizás sorpresivamente, de hecho yo conversé esta mañana con Roberto Dickinson, que hace CADEM, y el viernes en la mañana ellos no tenían idea de lo que había dado una entrevista, él no sabía lo que venía de esa noche en el resultado. 8 puntos porcentuales logró subir la aprobación del presidente Boric hasta el 44%, acompañado de una semana, como dijiste tú, aparentemente muy bien evaluada por el discurso. Y hay una coincidencia con el aumento del apruebo. ¿Están íntimamente ligadas estas dos variables? Sí, efectivamente creo yo que hay una relación que la gente, por lo menos la población encuestada, ¿no? Supongamos que estamos centrándonos en eso, de alguna manera sienten que hay una imbricación, una cercanía muy fuerte entre el gobierno y el proceso constituyente, y especialmente la opción del apruebo, a pesar de que el presidente en la cuenta pública señaló con mucha claridad que las dos opciones son válidas, pero evidentemente está ligada un poco la suerte. Anoche en Estado Nacional el ministro Jackson te dijo a ti justamente que evidentemente habrían cosas que no se podrían hacer del proyecto de gobierno del presidente Gabriel Boric con la constitución actual, y por lo tanto eso presume que sí se podrían hacer con la otra constitución, con la nueva constitución. Por lo tanto hay, creo yo, una suerte un poco ya amarrada entre estos dos procesos y el gobierno, a pesar de que en las últimas semanas ha intentado separar aguas. Finalmente creo que ya no es posible. La gente lo ve como uno solo, ¿no? Como que de alguna manera la suerte del gobierno también depende y también va a ser evaluada en el plebiscito. Eso tiene un riesgo, porque todavía, aunque cambiaron las tendencias un poco, o un punto de inflexión que no sabemos si va a durar, en favor del apruebo, el rechazo sigue estando arriba, pero retrocede un poco, se acorta la brecha, me parece que a 3 puntos de diferencia. Sí. Sigue estando arriba el rechazo, por lo tanto, amarrarse a una opción que aún va en el segundo lugar puede ser peligroso por un presidente que está partiendo, ¿o no? Claro, se mantiene el rechazo en la encuesta, no baja, se mantiene. Todo lo que subió el apruebo es de independientes que sube. Así es, justamente, allí está, o de indeciso, de gente que no sabe, pero que ve de alguna manera... Indeciso, quise decir, independientes. La gente ve de alguna manera en la cuenta pública algunas ideas que podría ver o concretarlas en esta idea, ¿no es cierto?, de proyecto de nueva constitución. Por eso que hay una relación muy cercana. Hay un riesgo, siempre hay un costo, pero el gobierno ha hecho una apuesta con algún tipo de cálculo tecnopolítico, me imagino yo, que lo lleva a pensar que esta es la mejor opción para su administración y para su proyecto de gobierno, ¿no? El poder tener un marco de reglas del juego, que sería esta nueva constitución, que de alguna manera le permita mejor desplegarse a su proyecto. Ahora, otra variable que quería que analizaras es que la presión al presidente, si empieza a caminar de la mano la aprobación del presidente con el apruebo, la presión de su propio sector político para que siga apalancando el apruebo del presidente y que se involucre más, siendo presidente de las dos opciones, ¿no es cierto?, de todos los chilenos, y que tenga que estar permanentemente haciendo cosas en favor de su popularidad, saliendo. Le ha ido bien las veces que ha salido, que ha dado entrevistas, las veces que, el mensaje ha dado mensaje presidencial, pero cuando hace esos raids de entrevistas, inmediatamente, no es primera vez, se nota en su alza en popularidad. Esta vez fue muy fuerte.
Entonces a lo mejor vamos a ver de aquí al 4 de septiembre un presidente súper expuesto. Claro. Peligroso también. Es peligroso porque el hiperliderazgo, y ya lo conocimos con Sebastián Piñera, ¿te acuerdas? Sí, pues. Genera también una sobreexposición que termina también saturando porque la gente espera algo más y no solamente discurso, ¿no? En algún momento va a empezar a pasar la cuenta respecto de cosas más concretas y ahí es donde está el riesgo porque si tú no tienes consolidado un proyecto, no tienes en este caso las mayorías necesarias para poder llevar adelante muchos de esos proyectos, hoy hay un riesgo de lo que pueda pasar justamente con el desempeño del gobierno a propósito de las 102 medidas que anunció el presidente en su cuenta pública, que son de corto, mediano y largo plazo, pero que va a tener que llevarlas adelante con un Congreso fragmentado, donde no tiene mayoría y que se le va a complicar la tramitación de muchos proyectos. Hoy día escuchaba al presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Soto, quien decía que no le gustó lo que dijo tanto el ministro Jackson como el presidente Boric ayer, en cuanto a que el eventual triunfo del rechazo o que se mantuviera esta constitución, la vigente, no permitiría desplegar completamente el programa de gobierno. Dijo que puede ser como ponerse el parche en telería, que lo que hay que lograr son acuerdos políticos, porque puede haber una nueva constitución, pero no hay mayoría en las cámaras, y los proyectos salen por las cámaras, y en las cámaras hay que tener acuerdos políticos. Es decir, no estén echándole la culpa, decía algo así como, no le echen tanto la culpa a la constitución A o B, sino que hay que hacer gestión política y acuerdos para sacar adelante los proyectos. Claro, los gobiernos tienen que hacer esfuerzo por vencer la resistencia, la inercia, incluso la oposición de otros, ¿no? Tienen que de alguna manera poner o navegar contra la corriente. Eso hacen los gobiernos y por lo tanto, si el resultado fuera adverso, por ejemplo, que ganara el rechazo, pongámonos en ese escenario, el presidente dijo, claro, el día 5 de septiembre tenemos que seguir gobernando, pero a partir de ahí, evidentemente, la realidad, comentábamos el otro día, de que la única verdad es la realidad, como decía Perón citando a Aristóteles, ¿no? Esa es la única verdad finalmente. Bueno, la realidad lo va a hacer enfrentarse a tener que buscar esos acuerdos de entendimiento en el evento de que gana el rechazo para buscar un mecanismo para cambiar la Constitución nuevamente. Entonces, de alguna manera, creo yo que el gobierno tendrá que hacer esfuerzo y evidentemente no podrá ser condición para que no pueda desplegar su proyecto de gobierno el que las reglas del juego no sean distintas. Los mismos sectores lo criticaron. Marco Moreno, por último, preguntarte si te parece que las opciones con este cambio de tendencia, las opciones del apruebo despegan definitivamente, ¿cómo lo percibes tú? Y lo segundo, si es que ¿te parece plausible que un gobierno no se esté poniendo en el escenario de que gane el rechazo? Aunque no lo diga, ¿tiene que estar trabajando? Yo creo que sí tiene que estar trabajando y probablemente está en un diseño prospectando escenarios. Lo que dijo Jackson anoche. Lo que hacen los gobiernos es eso, es prospectar escenarios, ver opciones y por lo tanto no hay que descartar que eso sea posible. Ahora evidentemente vimos que sectores de la oposición, la derecha, ¿no es cierto?, muy tempranamente, un mes antes de conocer el texto, ya dijeron que iban a estar por el rechazo. Creo que el consenso negativo no es garantía de que el rechazo pueda entonces viabilizarse. Y el problema que tenemos los dos sectores, tanto en el apruebo como en el rechazo, diría yo que hay también una falta de elencos y de rostros que encarnen esto. ¿Quién va a llevar adelante estas dos campañas? ¿Los partidos políticos? Cuando la gente no quiere los partidos políticos. ¿Los liderazgos tradicionales? Que tampoco la gente quiere. Entonces hay de alguna manera una carencia importante, un vacío de liderazgo que en estos 3 meses que quedan, ¿no?, a partir de hoy, justamente van a tener que comenzar a desplegarse, a empezar de alguna manera a levantar las opciones del apruebo y del rechazo en un clima que va a ser bien polarizado en todo caso. Marco Moreno, como siempre, muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti, Matías. Muy bien. Hacemos una pausa, ya volvemos, espérenos. Estamos de vuelta y de inmediato revisamos las informaciones más destacadas de la jornada con Marco Fleming. Hola Matías, vamos con el resumen informativo de la jornada de este lunes y comenzamos con política, lo que fue también parte del bloque anterior de conversación aquí en Medianoche. Una nutrida agenda en Canadá fue la que tuvo el presidente de la República, Gabriel Boric. El mandatario se reunió con el primer ministro de ese país, Justin Trudeau, y temas como la tenencia de armas y la restitución de tierras a pueblos originarios fueron abordados por ambos líderes. Mirada fija en los intereses comunes de ambas naciones. Canadá, el primer destino de esta nueva gira internacional, la segunda que realiza el presidente Gabriel Boric, país que se ubica al otro extremo del continente, lejanía que no afecta a los intereses comunes con Chile. Well, I've seen we share common principles on how the world must be ruled
And nowadays, when, as you said, authoritarianism and democracy actually is on risk in so many parts of the world, it's really important for me, for Chile and for the region, that strong and young progressive voices rise in the international agenda. Primer cara a cara del mandatario con el primer ministro canadiense, con quien solo había sostenido conversaciones telefónicas. Un sueño cumplido verlo. Recibimiento de una chilena justo afuera del Parlamento canadiense, donde se generaron los acercamientos que minutos más tarde se concretaron con la firma de un memorándum de entendimiento sobre cooperación en igualdad de género y empoderamiento de las mujeres. Diálogos donde se abordó un problema mundial muy latente en nuestro país, la tenencia de armas. Tenemos que, ojalá, generar una conciencia más allá de nuestras fronteras que la tenencia de armas le hace mal a las sociedades. Las vamos a perseguir y eliminar de los delincuentes, de los narcotraficantes, de los grupos que creen que mediante la violencia se puede avanzar, pero tampoco queremos que estén en la sociedad civil, porque sabemos, acá en la frontera cerquita, cómo terminan las sociedades que terminan armándose hasta los dientes para terminar ejerciendo la justicia por mano propia. Eso no funciona. We are on the right track and we will continue to step up in ways that follows the simple math. Reduce the number of guns in our country, reduce the level of gun violence in our country. Nutrida agenda que incluyó un tema prioritario para ambos gobiernos, la reparación a los pueblos originarios. Justin Trudeau, hace menos de una semana, firmó un acuerdo para pagar $1.300 millones en compensación por tierras a pueblos indígenas, y Chile ha estado atento a ese proceso. Entonces, el plan que le hemos presentado a nuestro país para abordar el conflicto que hoy día existe entre el Estado chileno y el pueblo nación mapuche es mucho más integral que solo tierras, partiendo de la base de que la tierra está en la esencia del conflicto y que por lo tanto tenemos la voluntad de solucionarlo. Y ahí todas las actorías tienen que jugar un rol, Estado, privados, las forestales, que son parte del problema, y por cierto las comunidades que creen en la vía pacífica. You cannot grow a strong, resilient economy in the 21st century unless you are also protecting the environment, unless everyone has a chance to participate, unless you are including people who've been excluded. Así, el primer ministro canadiense abordó el proceso constituyente de Chile, donde remarcó la necesidad de avanzar hacia un crecimiento económico sustentable con el medio ambiente, inversión canadiense clave dentro del espectro nacional, que hizo que el presidente Boric sostuviera un almuerzo con los principales CEOs de las empresas norteamericanas que tienen presencia en Chile. Este lunes por la noche, el presidente de la República, Gabriel Boric, viajará hacia Los Ángeles, lugar sede de la 9ª Cumbre de las Américas, primer foro internacional en el que va a participar y donde además se espera la reunión bilateral con el mandatario de los Estados Unidos, Joe Biden. Desde Ottawa, Canadá, fue el trabajo de los enviados especiales Juan Pablo Muñoz y Kevin Felgueras, 24 horas. Claro, ya dejó Canadá el presidente Gabriel Boric junto a toda esta comitiva encabezada por supuesto, el primer mandatario y una serie de ministros y más los acompañantes que van en esta gira internacional. Van hacia Los Ángeles entonces a participar en esta cumbre internacional. Vamos también a otros temas, volvemos a nuestro país y les contamos que tras una reunión entre la presidenta, vicepresidenta y las vicepresidencias adjuntas de la Convención Constitucional, la mesa directiva acordó ampliar hasta las 8:30 de la mañana de hoy martes el plazo para presentar indicaciones. Esto para la Comisión de Normas Transitorias. El plazo original vencía a las 23:59 de este lunes. El principal nudo en la discusión es el quórum que necesitaría el actual Congreso para reformar la nueva Constitución si es que esta se aprueba el día 4 de septiembre. Esto además de otro de los nudos que también fueron rechazados en la votación en el Pleno, en la presentación del primer informe de la Comisión de Normas Transitorias, que era el fin del mandato del Senado para el año 2026. Hay plazo entonces hasta las 8:30 de hoy martes para llegar a acuerdos y presentar estas indicaciones que deben ser visadas por el Pleno.
Y los partidos del oficialismo comenzarán reuniones periódicas para coordinar lo que será su campaña por el apruebo. Encuentros que se dan después de que la oposición se uniera detrás de la opción del rechazo, pero con la intención de hacer cambios constitucionales. Nuevo texto que el gobierno consideró como necesario para poder desarrollar todas las propuestas del programa de gobierno. Ya, este para ti. En un par de días más, los acuerdos deberían ir más allá de los lápices que cordialmente compartieron las llamadas dos almas del oficialismo. Un gesto llamativo porque las diferencias se han expresado en más de una oportunidad, pero hoy cobra relevancia luego que los partidos acordaran una coordinación para la campaña del apruebo de cara al plebiscito de septiembre, tema abordado el fin de semana en el comité político y el motivo del encuentro que tendrán el próximo miércoles fuera de La Moneda. Vamos a ir avanzando de a poco para llegar con mucha fuerza al periodo de campaña y esperamos tener un gran triunfo el día 4 de septiembre. La franja en conjunto, cómo vamos a hacer el trabajo en el territorio, son parte de las definiciones que vamos a tener en esta coordinación. No queremos que esto sea solo de partidos. Vamos a estar absolutamente coordinados con ya muchísimas organizaciones sociales que se están plegando. La campaña por el apruebo comienza a delinearse en el oficialismo, pero hay otros que ya empezaron. Esta nueva constitución no será perfecta, pero será nuestra. Si aprobaste, puedes rechazar. Campañas no oficiales por ambas opciones que están en redes sociales. El apruebo en su última encuesta CADEM subió a un 42% de las preferencias versus un 45% del rechazo, opción que apoyan los partidos de oposición, los que prometen presentar una alternativa para modificar la Constitución si se impone su opción en el plebiscito. Vamos a habilitar un proceso anterior para que la gente sepa, para que posteriormente al resultado se vuelva a iniciar un proceso constituyente. Este texto afecta negativamente a millones de chilenos en su vida cotidiana y por eso, en nuestro tiempo de franja, los protagonistas serán distintas organizaciones de la sociedad civil. Va a ser una franja televisiva, va a incorporar a los 4 partidos y vuelvo a insistir, hemos logrado que esta franja sea una franja ciudadana. En la campaña de ambos sectores también tendrá un espacio importante quienes están redactando el borrador de una nueva constitución, texto que el ministro de las Expresas reconoció en Estado Nacional es trascendental para el futuro del gobierno. Efectivamente, hay cosas de nuestro programa que ven un impedimento, un obstáculo certero en la actual constitución. ¿Ya? No quiere decir que nosotros nos vayamos a quedar de brazos cruzados si es que gana el rechazo y no vamos a tratar de encontrar la forma de acercarnos lo más posible a lo que propusimos. Es efectivo lo que dice el ministro Jackson. La nueva constitución genera mejores condiciones para cumplir con el programa de gobierno. Las reformas que el presidente Boric ha comprometido deben cumplirse con actual o con nueva constitución. En el propio oficialismo, algunos respaldan, otros cuestionan, pero desde La Moneda reafirman que el cambio constitucional es fundamental para algunas de las reformas planteadas en el programa de gobierno. Su profundidad depende también en gran medida de lo que pase el 4 de septiembre. Sin perjuicio de eso, y así lo ha señalado también el presidente de la República, nosotros vamos a seguir trabajando al día siguiente. Que las constituciones son, por definición, herramientas jurídicas y políticas de largo plazo. Entonces, asociar estrictamente el contenido constitucional a un solo gobierno, eso es jibarizar una discusión. La Constitución va más allá de este gobierno, dicen desde la mesa de la convención en medio del proceso final de redacción, donde los distintos sectores comienzan a tomar posturas. En el caso del oficialismo, incluso no descartan sumar al ADC, que aún no define si irá por el apruebo o el rechazo. Durante la jornada de este lunes, el CERVEL informó que más de 15 millones de personas se encuentran habilitadas para sufragar en el plebiscito de salida en el marco de este proceso constituyente, un plebiscito que se va a llevar a cabo el día 4 de septiembre. El Servicio Electoral publicó el padrón electoral y la nómina de los inhabilitados con el objetivo de que las personas corroboren esta información. En el caso de que los electores tengan alguna objeción al respecto, podrán presentar sus reclamos ya los pueden presentar a partir desde este lunes hasta el día 16 de junio. Esto se podrá realizar ante el Tribunal Electoral Regional que corresponda a su domicilio electoral. Los datos indicaron que el 49% de los habilitados en el país corresponde a hombres y 51% a mujeres, mientras que en el extranjero más de 97.000 personas están autorizadas para votar. Y durante la tarde, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó el proyecto de ley que busca entregar mayores recursos al mecanismo estabilizador de precios de los combustibles, el MEPCO.
Por amplia mayoría, los diputados respaldaron la iniciativa que podría concretar la inyección de recursos por 3.000 millones de dólares. El proyecto fue presentado la semana pasada y busca duplicar la cantidad de dinero con el objetivo de aliviar el incremento de la benzina que ha ido al alza en este último tiempo. Esto, por lo tanto, va a permitir que este mecanismo siga amortiguando el efecto sobre los precios de los combustibles para usos vehiculares durante los próximos meses, en un contexto en el cual hay enorme incertidumbre sobre la evolución de los precios de los combustibles a nivel internacional. Claro, ha subido el precio de los combustibles, pero no son los únicos precios que han estado aumentando en este último tiempo. En los próximos días vamos a saber cuánto subió el IPC del mes de mayo. Algunos expertos prevén que el alza podría alcanzar hasta 1,5% y de ser así, la inflación en Chile sería la más alta desde 1994. Ahora, ¿hasta cuándo se podría extender este escenario? Ponga atención. El que era un sándwich popular cada vez es más caro. Es que si no es el aceite, son los huevos. Y si no son los huevos, es el precio del pan o del gas. Todos productos e insumos que han experimentado alzas notorias durante el 2022. Inflación que en Chile registra cifras preocupantes. En lo que va del año acumula un 4,8% y un 10,5% en los últimos 12 meses. No alcanza como para lo básico, en realidad. Cada día todos los precios suben más. Si no viviera con mis papás, creo que no me alcanzaría. Se aprovecha esta cámara para decir que está todo carísimo, pero más caro que en España. Joder, y en España tenemos euro. Inflación que mantiene en alerta a las autoridades, quienes a comienzo del 2022 proyectaban que comenzaría a bajar el segundo semestre. Un escenario que ha cambiado a raíz del contexto internacional y que podría extender por más tiempo del presupuestado el alza en los precios. Así lo advierte incluso la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Hay dos tendencias, dicen que va a la baja, puede ser que las políticas de aumento de tasa monetaria la lleven a la baja, eso puede ser, pero también hay que tener en cuenta que se decía que la inflación iba a ser momentánea y quedó casi más estructural que otra cosa. Mi opinión es que va a ser un poquito más persistente de lo que todos se imaginan. Pero en la trayectoria de crecimiento esperamos un sesgo a la baja, o sea que el próximo año va a haber menor crecimiento probablemente que este año para Chile y la región en su conjunto, y en la dinámica de inflación ya se está observando, digamos, lento, pero un cambio en la dinámica de la inflación, y el próximo año se esperarían tasas menores que la de este año. ¿Hasta cuándo seguirá al alza la inflación? Pregunta que preocupa en miles de hogares a lo largo del país. En los próximos días conoceremos cuánto aumentaron los precios de alimentos e insumos durante el mes de mayo. El mercado anticipa que el IPC de este mes se habría elevado hasta un 1,5%. Todo indica que la inflación en 12 meses incluso se va a incrementar en los próximos meses. Y podemos llegar a niveles incluso por sobre el 12% hacia mediados de año, digamos. O sea, en 12 meses a junio podríamos alcanzar esos niveles. Si el IPC de mayo supera el 1,1%, alcanzaría la tasa más alta desde 1994. La inflación todavía no se desacelera como se esperaba y quizás dure unos meses más en niveles elevados. La economía se ha ido desacelerando, está en una etapa de aterrizaje suave, por lo menos en lo que hemos visto en el primer trimestre, y eso también va reduciendo las presiones inflacionarias hacia el mediano plazo. Inflación que golpea con mayor fuerza a los grupos más vulnerables. Desde la CEPAL proyectan que en Chile la pobreza podría pasar de un 8,9 a un 9,2% y la pobreza extrema de un 3,1 a un 3,3%. Cifras bastante alejadas del resto de América Latina, donde se proyecta un alza de la pobreza al 33,7% y de un 14,9% en pobreza extrema. Son muy diferentes a los que se presentan en los otros países, que son más altos los porcentajes, pero sí hay efectos por todo el proceso inflacionario que se está teniendo. Los expertos recomiendan un incremento del 1,25% a la tasa de política monetaria para que sí alcance el 9,5%. De este modo buscan combatir una inflación que continúa golpeando los bolsillos de los hogares chilenos, una alza en el costo de la vida que no cesa y que no se sabe con certeza hasta dónde llegará. En otras informaciones, el juzgado de Cañete rechazó la prisión preventiva de los infantes de Marina imputados por la muerte del comunero mapuche Jordan Yempi. Cabe recordar que la semana pasada la Fiscalía Regional del Biobío solicitó la detención de estos dos funcionarios de la Armada acusados de
Asesinar al comunero Jordan Yempi, quien falleció el año pasado por un impacto de bala cuando se encontraba en su casa en el sector de San Miguel, comuna de Cañete. Los imputados se encuentran detenidos hasta que la Corte de Apelaciones resuelva esta medida cautelar apelada por la Fiscalía. El tribunal estableció un plazo de investigación de 4 meses. Que le llegara ese roce por la espalda en la dirección que establece el médico legal es haber estado apostado en posición de tirador en el lugar donde los infantes dispararon. Me remito a lo que ya expuse ordenadamente en su momento y por lo tanto insistimos en que se debe decretar la prisión preventiva de ambos imputados. La propia tesis de la Fiscalía es un indicio claro que Seguiel no quería directamente la muerte de Yempi, sino que intentaba repeler una agresión con armas que habrían recibido no de otra forma. Se entiende que se le atribuye un dolo eventual y no directo. Vamos a las calles de Santiago, vamos a tomar contacto con nuestro compañero Francisco Chaparro para conocer las informaciones policiales de las últimas horas. Francisco, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Marco. Comenzamos de inmediato a revisar las principales informaciones en materia policial que han ocurrido esta última jornada, comenzando con un gigantesco incendio que se registró al interior del Hospital El Salvador, aquí en Providencia. Situación que comienza a eso de las 9:30 de la noche, cuando personal de bomberos recibe un llamado por distintos vecinos que se percataron de una gran columna de humo que estaba saliendo desde este recinto hospitalario. De inmediato llegaron al lugar y se declara una primera alarma de incendio, y en el lugar estuvieron trabajando 21 compañías de distintos cuerpos de bomberos de la región metropolitana y más de 100 voluntarios que estuvieron realizando distintas labores por cerca de 1 hora y media para así poder contener este incendio, que afortunadamente no registró personas lesionadas, ni civiles, ni tampoco de los voluntarios de bomberos que estuvieron trabajando para poder así controlar esta emergencia. Lo que también podía comentar personal de salud es que no se tuvo que realizar ningún tipo de evacuación, ya que el fuego se originó en algunas bodegas que estaban siendo utilizadas como oficina de las constructoras que están realizando las distintas remodelaciones en este recinto, y es por eso que no afectó a la sección donde se están realizando todos los servicios médicos. Lo que también nos podía comentar personal de bomberos es que aún se desconoce el origen de este incendio. Eso sí, pudo ser visto desde distintos puntos de la región metropolitana debido a la gran columna de humo que emanaba desde este lugar. Tenemos algunas declaraciones que nos pudieron entregar en horas de la noche, las revisamos de inmediato. Dentro del hospital, en la zona de pacientes, y queremos en ese sentido darle mucha tranquilidad a nuestros pacientes y sus familiares de que no hay compromiso de ninguna de las estructuras clínicas de atención para nuestros pacientes, y por lo tanto el hospital está operando en completa normalidad y los pacientes no tienen ningún riesgo. Hay un amago incendio, pero no afectaría directamente a las dependencias utilizadas en El Salvador, sino que a oficinas que pertenecen al hospital, pero están facilitadas a la empresa que está en la construcción de la segunda etapa de El Salvador. El fuego afectaba una gran bodega y un gran sector de la obra que se está desarrollando acá, lo que se escaló a una alarma de incendio con la concurrencia de 12 compañías del Cuerpo Bombero Santiago, 21 carros y alrededor de 200 bomberos. Revisamos otras informaciones y le contamos de una persecución que realizó personal de Carabineros, hecho que comienza en la comuna de Pudahuel cuando se estaba realizando todo un patrullaje preventivo por personal de radiopatrullas, y es ahí donde divisan un vehículo sospechoso y sus ocupantes, al notar la presencia de personal policial, rápidamente escapan del lugar. Seguimiento que llegó hasta la comuna de Cerro Navia cuando los delincuentes tratan de escapar en contra del tránsito sin percatarse de que en esta calle se estaban realizando distintas reparaciones, remodelaciones, y caen a una zanja. Es por este motivo que pierden el control del vehículo, el cual terminó completamente volcado, también destruido, inutilizable debido a la maniobra que realizaron estos delincuentes. Posteriormente, cuando estaban a punto de ser detenidos por personal policial, los cuatro ocupantes de este vehículo descienden de él, y es ahí donde comienza un enfrentamiento a disparos con Carabineros, y afortunadamente ninguna persona resultó lesionada. Eso sí, Carabineros logró la detención de una de las personas involucradas, y el resto de los ocupantes, los 3 restos miembros de esta banda, logran escapar a pie. Tenemos algunas declaraciones que nos pudo entregar personal policial, las escuchamos. En el compromiso STOP proceden a la fiscalización de un vehículo con 4 sujetos en su interior, los cuales, al ver la presencia de Carabineros, emprenden la huida.
por lo cual se realiza un seguimiento controlado, el cual culmina en la comuna de Cerro Navia, volcándose el vehículo, los cuales antes de realizar esta maniobra efectúan 4 disparos contra el personal de Carabineros. A raíz de esto se logra la detención de un antisocial, incautando desde el interior del vehículo una pistola con munición en su interior, a su vez un cargador y diferentes especies para cometer el delito. Personal policial al interior de este vehículo logró recuperar distintas especies que se tratarían de distintos objetos que lograron robar estos delincuentes de los distintos delitos que estuvieron realizando por la comuna de Pudahuel. Aún se está trabajando para poder así lograr la detención del resto del miembro de esta banda, revisando distintas cámaras de seguridad para así poder identificarlos. Por este informe quedamos en contacto. Buenas noches. Momento de hacer una pausa en las noticias, 2 de la mañana con 22 minutos, ya volvemos. Internacional. Con noticias del mundo volvemos a medianoche y les contamos que el primer ministro británico Boris Johnson logró evitar la destitución tras el voto de confianza de su partido en medio de los múltiples escándalos que ha enfrentado su administración. El Partido Conservador votó con 211 sufragios a favor de Johnson y 148 en contra de los 180 que necesitaban para sacarlo del cargo debido al escándalo originado por denuncias de fiestas de su ejecutivo en medio del confinamiento por el COVID-19. La moción de censura había sido impulsada por legisladores conservadores de su propio partido, descontentos con su trabajo, aunque recibió finalmente el apoyo del 58,8% de los Tories. El triunfo de este lunes, significa que su partido no podrá volver a convocar un voto de confianza en su contra durante los próximos 12 meses. Sin embargo, Boris Johnson sigue enfrentando una caída de popularidad entre los británicos tras el llamado Partygate. Corea del Sur y Estados Unidos lanzaron 8 misiles en respuesta a las pruebas de proyectiles realizadas desde Corea del Norte durante la jornada anterior. Horas después de que Corea del Norte disparara varios misiles desde su costa este, los dos aliados lanzaron 8 proyectiles, 1 de Estados Unidos y 7 de Corea del Sur. Esto ocurre cuando el régimen de Kim Jong-un ha intensificado sus pruebas de misiles en este 2022, incluido un importante misil balístico intercontinental, el primero en 5 años. Dos de la mañana con 30 minutos. Llegamos de esta forma al final del bloque informativo de medianoche. Volvemos contigo, Matías. Bien, Marco, muchas gracias. Vamos a la pantalla grande de nuestro estudio y revisamos contenidos de nuestro portal de noticias, que en este momento destaca la siguiente información. Avanza al Senado un proyecto de estabilización de alzas en las cuentas de electricidad. Todos los detalles en 24 horas. .cl. Revisamos el tiempo para hoy martes en nuestro país. Santiago tendrá cielo parcial y una máxima probable de 19 grados, en tanto en la isla de Pascua, en Rapa Nui, en la región de Valparaíso, habrá cielo parcial con una máxima probable de 23 grados. Con esta información nos despedimos, agradecemos su atención y los dejamos invitados a que sigan atentos a las pantallas de TVN y todas sus plataformas. Muy buenas noches y gracias por venir.